Buenas, bienvenidos una vez más a Derecho a Fondo, el programa de Derecho de la UBA por los 87.9, ¿cómo se dice? Megahertz. No es mi campo. Mi nombre es Gastón Esmulevisi. Bienvenida Julieta Tobal. Qué gusto tenerte acá nuevamente. Pero muchas gracias, qué linda bienvenida. Estamos con toda para arrancar el programa el día de hoy. Estamos con toda, tenemos un entrevistado muy especial el día de hoy. Sí, ya enseguida lo vamos a estar presentando. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @derechoafondoRUA. Estamos en TikTok y en X como Derecho a Fondo. Y si se perdieron el programa y lo quieren volver a escuchar, nos encuentran en YouTube y en Spotify como Derecho a Fondo Radio UBA. Agradecemos como siempre en la producción a Agustín Boteatós, a Isabel Gestoso, en la operación a Jorge Gómez, en la coordinación a Clara Sirven. Y bueno, hoy tenemos un tema interesante, ¿no? Sabemos que vivir en un edificio es compartir paredes, pero también es compartir problemas. Expensas que nos cierran, administradores que se eternizan en el cargo, vecinos que convierten el pasillo en depósito, ruidos que cruzan paredes como si fueran de papel. ¿Y hasta dónde llega la convivencia y dónde empieza el conflicto legal? Hoy tenemos un entrevistado especialista en propiedad horizontal para ponerle luz y un poco de orden a la jungla de la vida en consorcio. Apa, qué metafórico, ¿eh? Yo sentí que estabas hablando de mi consorcio, pero un poco sucede en toda la vida consorcial. ¿Arrancamos? Arrancamos. Comienza la entrevista en Derecho a Fondo. Continuamos en Derecho a Fondo. Ya tenemos sentado en los estudios de Radio UBA a Juan Martín Luciani Otaño. Él es abogado especialista en consorcios. Lo encuentran en las redes como abogado.propiedad.horizontal. Él también tiene un programa de radio, así que es colega en doble sentido, en Radio Sónica de profesionales de consorcio. Lo encuentran en Instagram y YouTube. ¿Cómo está, Juan? Te saludamos formalmente. Bienvenido, Juan. Bueno, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer para mí estar acá con ustedes. Julieta, muchas gracias por la introducción que hiciste. La verdad que no la esperaba y fue espectacular. Y Gastón, muchas gracias también por presentarme recién. Bueno, gracias a vos. Entramos en la vida consorcial, ¿no? Como nos relataba Juli, hay un montón de problemas, inconvenientes propios de la vida en comunidad. Uh-huh. Ahora bien, quiero meterme de lleno en un tema que vos manejás muy bien, que tiene que ver con los administradores de consorcio. Primero, ¿es obligatorio todo edificio afectado a propiedad horizontal tiene que tener un administrador sí o sí? Muy buena pregunta, Gastón. Primero que hay que hablar es cuando hablamos de consorcios, hablamos de propiedad horizontal y de conjuntos inmobiliarios. O sea, lo que son countries, barrios cerrados, clubes de campo. Es mucho más que un edificio. Obviamente lo más fácil, y para un porteño sobre todo, es edificio. Yendo a la propiedad horizontal puntualmente dicha, la tradicional, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no solamente es obligatorio, sino que incluso los que son ad honorem también deben matricularse. O sea, debe matricularse obviamente el que es oneroso, o sea, el que trabaja de eso y percibe honorarios, sino también quien lo hace de manera gratuita, digamos, que tiene que ser un propietario, y una asamblea lo tiene que designar como tal y recién ahí se da de alta en la matrícula en el Gobierno de Ciudad de Buenos Aires, que está bajo la órbita de defensa del consumidor. Hay un registro llamado RPA o Registro Público de Administradores, que uno se registra ahí y con esa matrícula, ya sea ad honorem o oneroso, puede recién ahí administrar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires ocurre algo parecido, es otra ley obviamente y es otra jurisdicción, y en el resto del país de a poco se están poniendo al día con esto. No todos han desarrollado un registro, pero están, digamos, ya en Neuquén, en Santa Fe, en diferentes lugares del país, digamos, están desarrollándose en este sentido, en generar un registro por lo menos de quienes ejercen esta profesión, que es nada más y nada menos que administrar dinero y cosas de terceros, ¿no? ¿Y qué control hay?
por fuera y sería superior al administrador, porque muchas veces pasa que en los consorcios, en los edificios es muy común esto de que el administrador no se está llevando plata, que tuvieron algún conflicto y no lo puede resolver bien y lo quieren remover. ¿Qué sanción y qué órgano o quién hay superior a ese administrador que lo pueda controlar y sancionar? Es excelente tu pregunta, Julieta. Es así, como bien introdujeron los dos, vivir en un consorcio es complejo porque uno no elige con quién quiere vivir. Estás compartiendo un montón de responsabilidades y obligaciones con gente que de repente no conoces o que incluso no compartís ni religión, ni grupo político, ni equipo de fútbol, nada. Y tienen que todos convivir y ponerse de acuerdo. El lugar para ponerse de acuerdo es la asamblea. O sea, el principal responsable en control del administrador es la asamblea, y es en la oportunidad de la asamblea ordinaria, que es una vez al año, donde el administrador, que es un mandatario, debe rendir cuentas ante la asamblea, es decir, ante los propietarios. Los propietarios pueden aceptar la rendición de cuentas o no. Una rendición de cuentas, apenas quiero aclarar, que no es solamente un balance, no es solamente algo contable. Es rendir cuentas de todo lo que se hizo y lo que no se hizo durante todo un año. Porque este mandatario, representante legal del consorcio, tiene también obligaciones jurídicas de hacer y otras muchas de no hacer. Entonces, ¿qué hizo y qué no hizo? Debe rendir cuentas en la asamblea ordinaria, donde se tratan dos temas muy importantes: la aprobación o no de la rendición de cuentas y si se le renueva el mandato o no. Por un año más. Es decir, la renovación no es automática. Jugando con estas dos variables, ¿podría suceder que no le aprueben la rendición de cuentas y que sin embargo le renueven el mandato? Sí. Lo que ocurre muchas veces es que cuando a alguien no le aceptan la rendición de cuentas, renuncia. Y ahí tenemos todo que ir, obviamente, a un juicio de rendición de cuentas. Entonces, ¿puede continuar? Sí, pero al no tener aprobado la rendición de cuentas, es complejo porque no te has aprobado los números. ¿Y cuánto tiempo más vas a seguir administrando el dinero y cosas de terceros si no te aprueban las cuentas? Ocurre un montón. Por lo general, la rendición de cuentas viene a continuación de no renovación de mandato. Si yo porque no es que la rendición de cuentas no la acepta un propietario. Las decisiones de la asamblea se toman... ¿Soy técnico o no? Como quieran. No, está bien, sí. No, pero ¿quieren que sea más técnico o hablo en general? Así está bien. ¿Así está bien? Bueno, las decisiones de la asamblea se toman por mayoría absoluta. 2060, no sé, quiero decir los números, pero no sé la audiencia si es bien amplia o... Hablo en general. Acá estamos para todo el público, el que quiera profundizar sabe que tiene que ir al Código abogado, Civil y Comercial. Sí. Sí, y obviamente siempre asesorado por un profesional. El 2060 dice que las decisiones de la asamblea se toman por mayoría absoluta. Esto es mayoría sobre el total de los propietarios. No va más, hace rato, del 2015, que este año ya acaba de cumplir 10 años, ya no es tan nuevo, el Código Civil, ya no se toman por decisiones de mayoría de los presentes. No es que de 100 personas, de 100 unidades funcionales, vinieron 7 y decidieron 4. No. Ahora es sobre la mitad más 1 del total de los propietarios. Y hay una forma jurídica de lograr ese total, porque la realidad es que muy poca gente va a la asamblea, y es notificar a los ausentes de la decisión de esa mayoría simple en la asamblea. Se lo notifica de manera correcta, una vez notificado, a los 15 días no dice nada, puede decir que sí o que no, que está a favor o en contra de la decisión de la mayoría simple. Y hay algo muy interesante que es que si no dicen nada, ese voto no es que no se cuenta. Ese voto se suma a la decisión de la mayoría, con lo cual, si de 100 fueron 7, de 7, 4 dijeron que sí, 3 dijeron que no. Se notifica a todos y nadie dice nada, esos otros 93 votos se les suman a los 4. Claro. Entonces lograste casi más de 2 tercios incluso. Sí. Claro, es un mecanismo que tiene el Código Civil y Comercial para que se tomen las decisiones y que no quede frustrado el funcionamiento del consorcio porque no hay concurrencia a la asamblea. Ahora, la notificación de la decisión de la asamblea, ¿cómo se tiene que notificar al resto de los propietarios que no concurrió a la asamblea? Excelente pregunta. Son preguntas que parecen básicas, pero lo primero que tenemos que preguntarnos, si me permitís, Gastón, es
¿quién es propietario? Porque este sistema, en realidad, la asamblea es la reunión de propietarios. No cualquiera puede ir. Entonces, arranquemos con lo primero. ¿Quién es propietario? No, pero yo a Cachito lo conozco hace 20 años. Pero Cachito puede ser el hijo de, o el amigo de, o el amante, o hermano, lo que fuese, pero no es propietario. Propietario es quien figura inscripto en el registro de propiedad inmueble, no otro. Podrá ser un poseedor, podrá ser un tenedor, pero propietario es solamente el que está inscripto. Eso desarrolla un montón de temas cuando se muere alguien, no se hace la sucesión, o bueno, hay otros temas que son propios que no puntualmente, por ejemplo, un inquilino es el clásico, no, pero yo soy inquilino. Hay una forma que el inquilino o quien no sea propietario puede estar si es que el propietario le dio un poder. Pero el primer tema, y esto quiero rescatarlo porque no se trata, no se habla mucho lamentablemente, es arranquemos ABC y la A es saber quién es quién. ¿Quién es propietario? Una vez que sé quiénes son los propietarios, esos se pueden reunir en asamblea. Obviamente le pueden otorgar un poder a un tercero. Y ese es otro tema. Y puede estar presente también el inquilino y el propietario. Excelente tema. Antes déjame si puedo ordenar Sí. este anterior ABC. tema. Y vamos, eso es B, que está perfecto. Porque muchos preguntan por Z, pero no preguntan por B. Entonces, la A es esto. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el registro de propiedad inmueble otorga, si el representante legal va, físicamente con el libro de actas que lo designa como administrador y representante legal del consorcio, en un solo informe le dice todos los propietarios del consorcio. No existe en el resto de las jurisdicciones esto. Hay que aprovecharlo. Es un informe que se llama 4B. Va y pide, solamente lo puede pedir él porque no lo puede pedir un propietario. Entonces va, lo pide y le dan, o sea, en un acto completa rápidamente el libro de propietarios. Y ya sabemos quién es propietario y quién no. Segundo libro de firma de propietarios. El que es propietario puede registrar su firma y acá hay una especie de gris. El administrador con la asamblea, reunidos en esa asamblea, van a mirar el libro de firma de propietarios y van a hacer las veces de calígrafo público y van a ver si la firma es parecida a la que firmó en el poder que te dan con la convocatoria. Esa es la manera más habitual de dar un poder. Obviamente que hay otras, y mucho más válidas, que son mediante escribano, o sea, un poder general o especial mediante escribano, la autorización de un juez, por ejemplo, para administrar el bien, o puede ser también certificar la firma en el banco o en la policía. Nadie hace esto, por un tema de costos, desconocimiento, tiempos. Entonces lo que hacen es la convocatoria a la asamblea, abajo de un papelito, lo firman y lo dan, sin saber si esa firma es de esa persona y si esa persona es propietaria. Entonces terminás en la asamblea tratando temas muy importantes de vinculación de empleados o cambiar el uso de un espacio común, alquilar la portería, o sea, un montón de temas que van apareciendo, pero si no ordenaste primero A, el B, que es quién puede estar presente y quién puede, digamos, votar, porque en definitiva es eso, la sumatoria de votos, es muy difícil. Entonces, ¿puede estar el inquilino presente en la asamblea si el propietario le dio el poder? Sí. Si el propietario no le dio poder, ¿puede la asamblea permitirle en el momento estar presente? Sí, la asamblea puede permitir estar presente, pero acá hay dos derechos importantes. El derecho a estar presente, el derecho a tener voz y el derecho a tener voto. El derecho a tener voto no lo tiene, eso está clarísimo. Derecho a tener voz, la asamblea puede otorgarle derecho a voz y que opinen en algún punto del orden del día. Y presente lo mismo. Sin embargo, si la asamblea en el momento por mayoría simple decide que no puede estar presente, no puede estar presente. Y esto genera conflictos, por supuesto, porque sobre todo muchas veces el inquilino en Argentina es quien paga las expensas. Expensas ordinarias, que es otro tema más complejo todavía, que es todo ordinario. Se puede dividir en habitual o no habitual, pero es todo ordinario, excepto aquello que se determine como extraordinario en asamblea. ¿Que quiénes van a la asamblea? Los propietarios. Entonces, si yo soy propietario, voy a una asamblea y solamente es extraordinario lo que decían los propietarios y mi contrato de alquiler pongo que el propietario va a pagar la extraordinaria, obviamente no voy a hacer nada por extraordinario. Va a ser todo ordinario y lo va a pagar todo el inquilino. Sí, estamos arrancando el ABC. Claro. Se da ese desfasaje que quien paga las expensas no es quien toma las decisiones o participa activamente
en el consorcio. O sea, supongamos que hay un nuevo administrador. Dice, no conoce a nadie, quiere hacer las cosas bien, tiene que pedir este formulario en el registro de la propiedad inmueble 4B, donde le sale la titularidad de todos los propietarios, y a su vez tiene que tener al lado el libro de firmas de esos propietarios. El Código Civil y Comercial habla de 4 libros. El de actas, ese siempre está. El de propietarios, los 4 tienen que estar, pero digo en la habitualidad, el de actas siempre está y los otros no sabemos. Bueno, no, el de propietarios es muy importante. Por esto, para saber quién es quién y al momento de tomar decisiones, saber quién está tomando la decisión. Tercer libro, el de firmas, es decir, al propietario a quién le puede dar un poder para que lo represente. Esto de firmas. Este de firmas hoy en día también se utiliza mucho para poner el domicilio electrónico, que ahí es donde quería ir con tu pregunta. Y después un cuarto que es el de administración, que por lo general lo que se hace es se copia y pega la liquidación de expensas, o sea, debe haber, etcétera, en el de administración. Este cuarto libro no es muy usado. Tu pregunta era respecto a quién puede votar y quién no puede votar y el administrador. Sí, y cómo se notifica, o sea, originalmente era cómo se notificaba, lo decidió en asamblea para que se aplique este mecanismo que explicaste del artículo 2060. Perfecto. El primer tema es el libro de propietarios. El segundo, el de firmas, que acá pones el mail. Entiéndase mail como medio fehaciente de notificación si es que este mail está en este libro. Porque si yo te puedo poner Gastón, el loco, 22 pajaritos, @yahoo, para demostrar, está bien, pero para demostrar que es una notificación fehaciente, tiene que estar declarado, ¿entendés? Entonces, todo esto hoy lo usamos sin haberlo hecho, sin haber constituido domicilio electrónico antes. Entonces, ¿es fehaciente cuando vayamos a juicio? Está en discusión. Ahora, si lo escribió en el libro, vamos a decir que ese medio de notificación es fehaciente o habitual, o es el medio donde yo le mando las expensas todos los meses, o notifico un montón de cosas. Pero en juicio no es tan fácil. Entonces, primer tema es cómo notifico la convocatoria de la asamblea. Bueno, te la mando por mail. ¿A qué mail? Al de Hotmail. Bueno, Hotmail, ¿lo registraste, lo declaraste en algún lado? Sí, acá está declarado. Bueno, entonces notificación fehaciente. Vos me podés responder a mi mail de la administración. Entonces entendemos que son lugares, domicilios electrónicos donde nos estamos notificando. En general ahora están haciendo a través de una plataforma, una aplicación, por ejemplo. Entonces, de esa forma uno está prestando consentimiento, está poniendo todos sus datos y su correo electrónico como medio de notificación fehaciente. Totalmente de acuerdo. Ahí voy a discutir, pero porque es muy finito, que es cuando sale la notificación de la aplicación, ¿desde qué email sale? Voy a decir un nombre, @aplicación.com. ¿Sale desde tu mail de administración o desde el propietario inquilino, o sale desde el mail @aplicación tanto, usuario tanto, ¿entendés? Claro. Entonces, no es lo mismo que el otro mail. Si yo te quiero notificar algo a vos, administración, te lo tengo que mandar al mail a vos. La aplicación la puedes usar, es una herramienta más, igual que WhatsApp, es una herramienta más, por supuesto que sí. Pero al momento de notificación fehaciente, obviamente que la carta de documentos es la de excelencia, digamos, ¿no? Pero el mail, si hay un mail declarado en este libro de propietarios, de firma de propietarios, yo lo tomaría como fehaciente. Obviamente voy a tener que demostrar un montón de cosas, que te mandaba las notificaciones ahí, que te mandaba la liquidación de expensas ahí, que vos me respondías por ahí, que me exigías cosas ahí, que me intimabas por ahí, y que había una comunicación fluida. Entonces, ¿a dónde notifico? A ese mail. Una decisión muy importante, yo al administrador le recomiendo que lamentablemente tenga que notificar a todos por carta de documento. Me pasó hace 3 meses. Un dineral, porque más o menos 20.000 pesos cada carta de documento, de costo, sin más la redacción, y eran 100 unidades funcionales. Y eso después aparece en la liquidación de expensas. Es un gasto común, sí. Perfecto. Estamos entonces con el tema del administrador. ¿Cómo se debiera dar el traspaso cuando cesa un administrador y comienza otro administrador? Excelente pregunta, porque ocurre todo el tiempo. Son pocos administradores que están 20 años, 30 años, entonces lo habitual es 1 año, 2, 3 y van cambiando. La obligación legal, civil, es que cuando uno renuncia o lo remueven, tiene que entregar la documentación dentro de los 15 días. Toda la documentación del consorcio. Por lo general, se la entrega a otro administrador.
Pero puede ocurrir que no haya otro administrador, entonces se lo tiene que entregar al consejo de propietarios, si es que hay. Si no hay un nuevo administrador, si no hay consejo de propietarios, en la práctica se lo dan a un propietario. No es correcto, porque ese propietario no podría representar al consorcio. Estamos hablando del consorcio, que es una persona jurídica diferente a cada propietario, diferente a cada... ¿Podría consignarlo judicialmente? Sí. ¿O en una escribanía? Sí. Lo normal es que los libros, si hay un consejo propietario, se los llevo al del consejo. Sí. Obviamente te doy un escrito donde me recibís, no sé, el formulario de AFIP 931 de tal fecha, pago con el BEP, y vamos chequeando cada cosa y vos me firmás, y una vez que te lo entregué, yo me libero. ¿Sí? Estamos conversando con Juan Martín Luciani Otaño sobre cuestiones de consorcio y administradores en este caso. Quiero preguntarte un tema siempre polémico, obviamente que tiene que ver con las expensas, pero en particular con los honorarios del administrador. Uh-huh. ¿Cómo tiene que ser el aumento? Porque, digamos, quien liquida las expensas es el administrador y él mismo podría aumentarse sus honorarios, o hay casos. ¿Cuál sería el mecanismo adecuado para que el administrador se aumente los honorarios? Excelente pregunta y ojalá la hiciesen más seguido. La profesión de administrador de consorcios no tiene una ley de honorarios. No está regulada actualmente como profesión, es más bien una actividad. Los abogados tenemos una ley de honorarios, que no podemos cobrar menos de determinados UMA o IUS, depende de la jurisdicción. En lo que es administración de consorcios no existe eso, no hay un colegio, no hay una ley de honorarios, entonces hay cámaras que recomiendan honorarios. Entonces, los honorarios de la administración, y acá son dos temas muy importantes, se acuerdan en la asamblea, de mutuo acuerdo. La asamblea, repito, reunión de propietarios. La reunión de propietarios, por mayorías absolutas, decide una posición y acuerda con el administrador, que es el mandatario. Le da un mandato por un año y es el mandatario. Pero no solamente acuerda el monto y cómo se actualiza, sino también qué incluye. Porque vamos a ver muchas veces, honorarios te hacen un número cualquiera, 350.000 pesos. Pero cuando llegan las expensas tenés 100.000 pesos más del sistema de liquidación, 100.000 pesos más del liquidador de sueldos, 20.000, 30.000 pesos más de fotocopias. Falta que te cobre, no sé, el papel higiénico, ¿viste?, de su oficina. Entonces, terminan siendo 600.000, 700.000 pesos. Entonces, cuando uno acuerda los honorarios, ¿qué incluye sus honorarios? Como los abogados, o sea, yo no estoy cobrando aparte las fotocopias sobre todo, pero aparecen, fotocopias, 50.000 pesos más. Aclara en la asamblea cuántos son los honorarios mensuales, cómo se actualizan. Lo ideal sería, que no es muy difícil, muchachos, existiendo el IPC, actualizar por IPC. Punto. ¿Y es modificable en la próxima asamblea? Siempre es modificable en cada asamblea ordinaria. La asamblea ordinaria trata, sin lugar a dudas, la rendición de cuentas de acá para atrás, y de acá para adelante es la renovación del mandato. En ese momento es cuando hay que hablar si se renueva el mandato y en qué condiciones. Y la renovación de mandato, por ejemplo, si lo quieren remover, ¿tiene que haber pasado un tiempo prudencial, no sé, digamos 6 meses para poder removerlo, o se puede remover antes? Excelente pregunta, porque es así. El mandato es por un año. Entonces, el mandatario, o sea, el administrador, puede renunciar sin dar lugar a excusa a nada, ni explicar nada, ni fundamentar. Pero para removerlo, uno debe solicitarle justamente a él que convoque asamblea. Quien convoca asamblea naturalmente es el administrador, porque es el representante legal. Si él no lo hace, siendo intimado, quien puede convocar en su defecto es el consejo de propietarios, si es que hay. Y en su defecto hay todavía algunas ventanas complejas, que es la autoconvocatoria. La autoconvocatoria tiene que ser convocada por 2/3 del total de los propietarios. Es muy alto. Yo presenté un proyecto de ley para que lo bajen a mayoría absoluta, o sea, la mitad más uno, que igual sigue siendo alto, pero bueno, de 2/3, que es un 66, casi 67% a 51, hay una diferencia. En muchos no se la puede aplicar, pero en algunos es una mejora, no es una solución. Pero bueno, hoy son 2/3. 2/3 para autoconvocarse. Hay otras opciones, obviamente, que no hace falta asamblea, que si todos los propietarios nos encontramos
no hace falta la convocatoria. ¿Por qué? Pues estamos todos presentes, hay unanimidad, entonces se toma la decisión en el momento. Pero es muy difícil que ocurra, salvo en edificios, consorcios muy chicos. Y luego, obviamente, está la asamblea judicial. Perdón, cualquier tipo de decisión, supongamos que se reúnen efectivamente, se convocan todos los propietarios de un edificio Sí. y toman una decisión y después únicamente le avisan al administrador, tomamos esta decisión. Excelente pregunta, ¿por qué son tan buenas preguntas? Porque son puntuales. Usted es un abogado, ¿no? Sí, los dos. Se nota. Obviamente que no. Existe la pirámide de Kelsen, hay prelación de normas, de ninguna manera una asamblea puede contradecir lo que es el reglamento, ni una normativa municipal, ni una normativa provincial, ni una normativa nacional, ni supranacional. Todo lo que no venga de eso, sí, la asamblea tiene libertad para decidir siempre y cuando cumpla las mayorías necesarias, que en este caso dijimos, el 2060 dice mayoría absoluta, siempre y cuando no sea una mayoría que esté agravada en el reglamento, porque entonces te que ir a la mayoría que pide el reglamento, por ejemplo, 2/3. O no sea un tema tratado en el Código Civil, por ejemplo, modificación del reglamento. Para modificar el reglamento hoy en día necesitas 2/3. O sea, puedes modificar todo en realidad, excepto obviamente lo que sea ilegal, lo que es ilegal no. Recordamos que estamos conversando con Juan Martín Luciani Otaño sobre cuestiones de consorcio. Vamos a este tema musical y enseguida regresamos con más Derecho a Fondo. Derecho a Fondo. Radio UBA 87.9. Continuamos en Derecho a Fondo, estamos conversando con Juan Martín Luciani Otaño sobre cuestiones de consorcio. Nos llegaron un montón de preguntas de nuestros oyentes. Un montón de preguntas. ¿Arrancamos? Pues vamos por ello. Bueno, primero, Luis nos consulta. El encargado guarda su moto en el hall de entrada para que no se la roben. Dice que es un ratito, pero la deja todo el día. ¿Está permitido? Siempre hay que ir al reglamento. Obviamente que en principio te diría que no. O sea, dudo que el reglamento diga que se puede poner vehículos en el hall de entrada. Si el reglamento lo permite, sería algo extraño, pero no lo he visto nunca. O sea, sí sé que dejan bicis, cochecitos, no sé, bolsa de golf, hay de todo. Pero una moto, dudo que el reglamento lo permita, con lo cual es un espacio común que debe estar libre justamente por el caso si ya ocurrió un siniestro. Si hay un incendio, no debería de ninguna manera haber nada, no solamente la moto, nada, y una moto mucho menos. Sí, es muy común que por ahí cambian la heladera o cambian algún mueble y en el mientras tanto, para ver dónde lo ubican, lo dejan ahí en el pasillo. ¿Cómo se debería actuar en esos casos, digamos? Bien, el administrador es el responsable por hacer cumplir el reglamento. Por eso es muy importante ir al reglamento. El reglamento, por lo general, dice que los espacios comunes deben estar libres para que la gente pueda caminar tranquilamente. Pero otra vez, lo más importante es qué ocurre si hay un siniestro. Muchas veces vamos a ver en los pasillos, cuál de entrada es grave, pero en los pasillos, cosas que obstruyen el paso. Y si hay un accidente, cuando hay un accidente tienen que entender que se apaga la luz. O sea, no se ve nada. Y ahí nos damos cuenta que no hay luces de emergencia, que no hay pasamanos, que hay cochecitos obstruyendo, más el humo, más el calor, más el fuego, no hay antideslizantes, y todo uno se da cuenta cuando ocurre el siniestro. Mientras no pasa, es como que no pasa nada. De ninguna manera puedo dejar la moto en un espacio común y sobre todo en el hall de entrada, que además hace a la belleza, digamos, arquitectónica del lugar, que importa al momento. Por ejemplo, imagínense que yo quiero vender mi departamento y viene la inmobiliaria a mostrarlo y está la moto del empleado del consorcio en el hall de entrada. ¿Qué indicio me da? Uno, acá nadie respeta nada. Dos, está todo descontrolado porque nadie controla al empleado, con lo cual no deben controlar en nada más. Si arrancamos así. Y tres, obviamente, le baje el valor a la propiedad en 2 segundos. ¿Y qué medida puede tomar él en ese momento? ¿El propietario? Sí. Debe intimar de manera fehaciente al administrador para que haga cumplir. Como es el empleado del consorcio, solamente el administrador del consorcio le puede dar órdenes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es empleado del consorcio, no de los propietarios. Acá hay un mito. El propietario no le puede hablar, o sea, le puede hablar por supuesto, pero no le puede dar órdenes. Las órdenes de trabajo se las da el representante legal, que es el administrador.
Entonces el administrador le debe decir al empleado que cumpla con el reglamento, y si no, lo debe dejar asentado en el libro de órdenes, que obviamente tiene que estar el libro de órdenes, como otros libros importantes laborales. Y si no, bueno, ya continuaremos avanzando con otro tipo ya de intimaciones y de sanciones, eventualmente a un llamado de atención, toda la parte laboral que va a ir en ese camino hasta una suspensión, etcétera, ¿no? Clarísimo. Bueno, vamos con otra. Patricia nos consulta. Un vecino fuma en el pasillo cerrado, y el olor entra a mi departamento. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué fuma? Cigarrillo. Creemos que cigarrillo. Mira, es muy difícil porque en un edificio, al igual que en la ciudad, lo más importante es la convivencia. Entonces, obviamente hay diferentes niveles de educación, etcétera, ¿no? Pero uno en principio debería ser educado y ubicado en donde está. Un espacio común no es de uno. El pasillo no es mi pasillo, no es tu pasillo. Es el pasillo del piso tal, que es un espacio común. Y otro tema es, está prohibido fumar en espacios cerrados. Entonces, primer tema, uno en tu propiedad puede fumar, por supuesto. En espacio común, no. Segundo, que esté ventilado. Pero ocurre lo mismo con un montón de cosas. Y es un tema de respeto hacia el otro, y son conflictos difíciles a veces de resolver, porque como no es tan grave la acción, la falta, digamos. Y acá hay otro tema. ¿Se pueden poner multas en propiedad horizontal? La respuesta es no. No, primero, antes que nada, debería estar en el reglamento de propiedad horizontal. Pero además de eso, hay que garantizar un montón de temas, que es, por ejemplo, el derecho a réplica. Derecho constitucional a defenderse, o sea, a tener réplica. Y después, ¿quién va a ser el órgano que me va a juzgar? ¿El administrador? ¿El consejo de propietarios? Claramente no, sería una asamblea. ¿Quién sería? ¿Entendés? Entonces, no es tan fácil como en los conjuntos inmobiliarios, por ejemplo, que sí hay pues otro sistema, que sí hay sanciones de multas, o sea, pecuniarias. Acá en los consorcios no, entonces le pongo multa. Se puede hacer todo. Ahora, legalmente, se te pone un abogado enfrente y te dice, esto no es válido. Entonces, uno puede poner multas, sí, siempre y cuando el otro la cumple y las pague, no hay ningún problema. Pero alguien se te planta y te dice, esto no es constitucional incluso, no es legal, y te lo ganó. Porque no está dando derecho a réplica, no está... ¿Cuánto es el monto de la multa? Claro, sí, fijarlo. ¿Quién va a juzgar? Ocurre lo mismo con un montón. Entonces, ¿puedes fumar? No. ¿Cómo resolves? Y le intimás al propietario, si es un inquilino, al propietario igualmente, para que cese con eso, y si no, hay que hacer una acción por incumplimiento del reglamento, que es norma de convivencia, decoro, por lo general dice todas esas palabras. La acción esa la haría el administrador contra el consorcista, digamos. Contra el propietario y ocupante. Bien. Porque muchas veces no se sabe quién es el ocupante. Sí, como Ni a qué título, o sea, porque es un tema... Claro, sí, es cierto. Como preguntaba Patricia por el tema de los olores, también otro tema muy recurrente y anexo a eso tiene que ver con los ruidos molestos. Uf. Sobre todo cuando viene de algún perro, porque las personas, digamos, podemos controlar nuestras acciones, pero con perros es más difícil, ¿no? No sé cómo se termina resolviendo en la praxis. Hace 2 días me consultaron por ruidos molestos. Yo pensé que era un caso de un perro o una señora vecina que gritaba o un señor que cantaba. No, el piso de arriba hace 14 días que entraron unos chicos, llámense 25 años, entonces pensaban que eran estudiantes, bueno, todo bien. Pero ya van 14 días que la persona de abajo, la consultante, no puede dormir. Entonces ya pasó a ser un ruidito a una molestia constante que está perjudicando, porque ella trabaja, se levanta a 5 de la mañana y llega a 8 de la noche. Y arriba arranca el ruido 21 a 22 horas. Entonces la señora no puede dormir y ya está empezando a perjudicarla en su día a día laboral y psíquica. Investigando un poco, resulta ser que los de arriba se pusieron un canal de streaming. Y todas las noches, para generar frecuencia, invitan gente. O sea que esto no va a parar. Y no importa si es sábado o domingo. No, va a ser todos los días, desde las 21 hasta las 5 o 6 de la mañana. Ruidos molestos. Lo primero que se hace, obviamente, es denuncia, o sea, llamás al 147 en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? O hay que de cada jurisdicción puntualmente, voy a hablar de la ciudad. 147. Lo que continúa es denuncia en la policía.
ir físicamente a la policía, conviene en estos casos, ante la reiteración, porque uno llama, viene la policía, toca timbre, hace un acta y no pasa nada. Entonces tienen que ir para que los vayan a buscar, para que los lleven a la comisaría. Entonces ya, si los llevan a la comisaría, ya los hacen demorar, entonces ya empieza a cambiar el color. Obviamente denuncian en el Ministerio Público Fiscal. Y luego continuar intimando al propietario. Y aún así también al administrador, porque si es que también generan ruidos, por lo general son más allá del espacio privado de unidad funcional, sino que también repercute cuando caminan por los espacios comunes, también se lo puede intimar al administrador para que haga cumplir las normativas en espacios comunes, más al propietario en espacio privado puntual. Así todo, no es fácil. No es fácil. No, es algo recontra recurrente porque hay algo que se llama, son estas palabritas, normal tolerancia. Uno por vivir en una ciudad, por vivir en un edificio, debe tolerar ciertas cosas que no le gustan. Olores, ruidos, caras, lo que fuese. Uno por vivir en comunidad, en convivencia, tiene que tolerar un montón de cosas que no le gustan. El ruido es uno. Entonces, hasta cierto nivel de volumen, uno se lo tiene que tolerar. Pasado ese nivel de volumen es cuando uno dice, bueno, esto ya es, digamos, se llama contaminación ruidosa. Excede esa normal Sí, tolerancia. como también Uno con tiene un que hacer, instrumento. uno tiene que hacer la denuncia, tiene que venir con el medidor para ver si de tu casa están realmente con esos decibeles de volumen tan altos, que son altos encima. Entonces, y si no llegan a ese desnivel, no ocurre nada. Es parte de la normal tolerancia que uno se tiene que bancar por vivir en ciudad y Sí. en un departamento. A veces pasa esto de un instrumento que tiene, no sé, algún tipo de ruido, de sonido, que tal vez los domingos, de tal hora a tal hora, típico caso, que se ponen a practicar 5 horas escuchando el sonido, y vos del departamento al lado o de abajo lo escuchás igual. Sí, en este caso puntual que les contaba del streamer, es alguien conocido, porque lo chequeé todo, o sea que el tipo tiene todos los contactos, salió en tele, no lo sacás más. Y el tipo se dedica a eso. Entonces, está complicado. La señora me decía, me tengo que mudar de mi propiedad que compré con mucho sudor y lágrimas. O ponerse un canal de streaming. Hacerle la Claro. competencia con el canal de streaming. Me dice, no hay forma. Es una señora de 40 años que trabaja de 5 de la mañana a 8 de la noche y quiere dormir. Sí, no puede. Y arriba se le puso un canal de streaming de alguien conocido. O sea, y que todos los días, no es que alguien que está probando a ver si le va bien. No, se dedica a eso. Claro. Por eso el que vive en propiedad horizontal, lo que se hace es un control de riesgos. Uno puede ver reglamentos, si se aceptan mascotas, qué condiciones hay, pero después hay un riesgo. Gran tema ese, ¿eh? Sí. Porque hoy en día, mira, en el canal que yo tengo de profesionales de consorcio hemos invitado de todo. Una vez invitamos a unas abogadas que se dedican a derecho animal, que te hablan en otro lenguaje incluso porque tienen una perspectiva diferente. Y ellos hablan claramente de la familia multiespecie. ¿Cómo vos me vas a decir a mí si yo puedo tener a mi perro que es mi hijo? O sea, familia multiespecie. O sea, para ella es familia. Claro. Vos de ninguna manera me puedes prohibir, y mucho menos un reglamento, o sea, estaría haciendo algo constitucional. No puede de ninguna manera contradecir algo que es tan fundamental como derecho a yo elijo la familia que se me canta. Entonces, esa norma, por más que sea anterior incluso, es inconstitucional. Tal cual. Ni te digo cuando le quieres hablar de razas, esto de peligrosidad. Te dicen, no, es como que yo te hable de negro, blanco, alto, flaco. Esto no, el animal es un canino, no lo puedes discriminar por por tentativa de algo que no ocurrió. Si vamos a ruidos molestos, es mucho más molesto un caniche que un pitbull. Ahora, al momento de generar un daño, el pitbull te arranca el brazo y el caniche no. Ahora, ¿la potencialidad cuál es? Este es real, hoy te dará todos los días, este no, pero el día que te haga te arranca el brazo. Exactamente. ¿Hay más preguntas de los oyentes? Sí. Roberto nos consulta, en el edificio hay un vecino que cuelga una bandera política enorme en su balcón. La verdad es que yo y otros vecinos queremos que la saque. ¿Puede el consorcio obligarlo? Bien, es un gran tema porque en realidad el balcón no es propio, el balcón es común. La fachada del edificio es común. Si yo quiero poner una bandera política, un cartel ya es directamente más difícil. Pero una bandera, digamos, algo que no es riesgoso incluso para
para los transeúntes, porque uno pone un cartel y si se cae, esto ya ha ocurrido. Lamentablemente, todos estos casos que hablamos ya ocurren. Una bandera no sería tan riesgoso, sin embargo, estaría cambiando la fachada del edificio, con lo cual uno puede reclamarle y decirle que no modifique. De la misma forma que yo no puedo pintar mi piso, si está todo azul, yo no puedo pintar de blanco. ¿Por qué? Porque no es la boca. O sea, la boca es artísticamente así voluntario. Sí, estarías cambiando Esto la fachada. la fachada no es del propietario, es del consorcio. El consorcio solamente, otra vez, decide situaciones, o bien mediante su mandatario, legal, o mediante decisiones puntuales de la asamblea. Que esto es muy importante. La asamblea no trata cualquier tema, temas varios. Eso no existe. O sea, existe, pero no es válido. Trata temas de manera puntual y concretos, descriptos en el orden del día al momento de convocar. ¿Por qué? Porque alguien que no fue, de repente, si van a tratar ese tema, por ejemplo, hablan de todos los temas, rendición de cuentas, renovación de mandato, etcétera, pero no hablan de la bandera. Y alguien dice, bueno, no me interesan estos temas porque siempre es lo mismo, bla, bla, no voy. Pero después en temas varios se habla del tema de la bandera, que de haberlo sabido con anticipación, cuando fue notificado a la asamblea, hubiese ido. Claro. Entonces, se tiene que tratar de manera puntual. La convocatoria, decir, fachada del consorcio, etcétera, bueno, depende de cómo sea esta bandera, o cualquier otro tema. No modificar o alterar de ningún tipo la fachada del consorcio. Fachadas son los 4 lados, ¿eh? Claro, como así no se permite, por ejemplo, el tender en muchos edificios. El tender, bueno, Aire acondicionado también. Claro. las barras, o sea, las rejas también están modificando la fachada. Ahora, vamos de vuelta, uno puede pedirle permiso a la asamblea, sí. La asamblea puede, sobre todo el primer piso. El primer piso por lo general quiere poner rejas por un tema de seguridad. Entonces, ¿lo puede hacer? No. Es fachada del consorcio. Ahora, ¿puede pedir permiso? Sí. ¿Puede la asamblea permitirle? Sí. ¿Puede una decisión de asamblea posterior revocarlo? También. Todo lo que no esté en el reglamento, o sea, que no necesite una mayoría de 2/3 para modificar el reglamento, que es otro tema que me gustaría charlar rápido, se decide de una asamblea a otra y se puede cambiar. La modificación del reglamento no alcanza con la decisión de la asamblea. No alcanza con tener los 2/3. Además, hay que hacer la escritura pública de la modificación del reglamento e inscribirlo, porque esto es un bien inmueble registrable. Recién cuando está inscripto es oponible a terceros, nunca antes. No. O sea, la asamblea decide, delibera, vota, decide 2/3, buenísimo. Además tiene que ir al escribano a redactar la modificación del reglamento y convertirlo obviamente en un acto público. Y luego ir a inscribirlo al registro. Una vez inscripto, recién ahí, a partir de ahí, es oponible a terceros, nunca antes. Claro, O sea, y el costo que tiene, ¿no? Modificar el reglamento. Bueno, a ver, uno cuando modifica, por lo general modifica todo. O sea, si es un reglamento antiguo, de hace 40, 50 años, con diferentes temas, aprovecha la oportunidad y ya que tiene un costo elevado, actualiza varios temas. Por ejemplo, los intereses para los morosos, espacios comunes y si se le cambia el destino, o un montón de temas que antes de repente estaban en asambleas o en reglamentos internos y ya los pueden volcar en la modificación. O sea, se actualizan, porque hace 40, 50 años no existían. Por ejemplo, asamblea virtual. Aprovechan y dicen, la asamblea puede ser de manera presencial, virtual o mixta. Ahora, pueden meter un montón de modificaciones. Entonces, por lo general se aprovecha y se modifica un montón. Siempre con los 2/3 por cada punto, ¿no? No es que cada tema necesita los 2/3 para poder modificar el reglamento. También nos consultaron, otro tema del alquiler temporario, que genera mucho conflicto dentro del edificio, eso es lo que nos está comentando. Excelente. Que no saben qué medidas se puede tomar. Hasta hace muy poco, antes del DNU 70/2023, existía la ley de alquileres. Y puntualmente, todo lo que era los plazos de los alquileres, había un plazo de 90 días para que era temporal. Excedido los 90 días ya pasaba a ser el tradicional, o sea, de 2 años o de 3, etcétera. Pasa que a partir del DNU 70/2023 hay libertad de contratación entre las partes. Se liberó. Es decir, yo te puedo alquilar por un día. Y es un contrato tradicional. Además puedo pactar la moneda. O sea, te puedo decir un día en dólares. Esto antes no se podía. Esto fue el 29 de diciembre de 2023. Antes estaba todo normado por una ley
muchos pensamos que no era beneficiosa porque le ponía tantas obligaciones al propietario que el propietario lo que hizo fue retirarlo del alquiler, con lo cual había menos oferta, había más inquilino pidiendo, se subieron los precios y las condiciones. Ahora, al volver las condiciones de partes, se volvieron a volcar un montón de propiedades al alquiler, con lo cual le da más opciones al inquilino. En definitiva, terminó ganando el inquilino. Aún pareciendo que en principio es dispar, en la práctica, si uno va, hoy hay mucha más oferta y hay menos demanda. ¿Por qué? Porque el inquilino ya encontró lugar. Antes había una demanda enorme y una oferta muy acotada. Sin embargo, ¿qué pasa con el alquiler tradicional y el alquiler temporario? Se borró. O sea, lo que era tradicional puede ser ahora, como hay libertad de contratación, puede ser de un mes. No hay forma de frenarlo. Existe en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a discutir, porque esto está hablando de algo muy finito, que todavía no se dieron cuenta, pero hay un registro de alquileres temporarios. Es decir, para poder hacer un alquiler temporario, uno debería registrarse en este registro, que obviamente lo que hace el gobierno de la ciudad es te cobra un impuesto, ¿no? Una tasa. Ahora, para poder inscribirse, además de pagar la tasa, te piden el reglamento de propiedad, antes llamaba reglamento de copropiedad de administración, hoy se llama reglamento de propiedad horizontal, es lo mismo. El reglamento, que el reglamento permita la actividad comercial, porque se entendía que el alquiler temporario es comercial, es para lucrar, no es con un fin de vivienda. De hecho, el nombre entero es alquiler temporario con fines turísticos. Pero es comercial, o sea, se lucra. Además que estés dado de alta en la FIP, en ingresos brutos, un seguro y unas condiciones mínimas de seguridad e higiene del departamento. Eso es obligatorio, digamos, si uno En la quisiera. Ciudad de Buenos Aires, en esta jurisdicción. Pasa que eso era anterior, todavía está vigente, pero era anterior al 70-20-23. Sí. Entonces, uno debía registrarse ahí cumpliendo todos estos requisitos, se permitía, y eso se le avisaba a la aplicación de que ese lugar estaba apto para ese tipo de fin. Ahora, como se liberó, y se puede alquilar por un día, y se considera un contrato tradicional un día, no es temporario, es un alquiler normal. Un alquiler normal. Entonces, no pasa a ser comercial, sino de vivienda. Yo hoy te digo que por un día es de vivienda. Claro. Vamos con una pregunta más. Sí. Que se nos está yendo el programa. A ver, espérame. Última pregunta acá. Mi vecina usa su cochera como depósito y guarda latas de pintura y garrafas. Me preocupa que sea un riesgo por incendio. ¿Quién puede obligarla a retirar esos elementos peligrosos? Bien, es un riesgo, sobre todo si es gas. Pero bueno, otra vez, el representante legal, el administrador. Por lo general, la gran mayoría de las preguntas y las respuestas están en el reglamento. El reglamento, por lo general, dice que el espacio guardacoches o cochera o garage, depende depende cómo esté determinado, dice el uso y el destino. O sea, esto es para guarda de vehículos, para guarda de todo lo que no diga no está permitido, porque es específico, taxativo. Obviamente que algo además riesgoso, de ninguna manera puede estar en un lugar común. No. Tampoco privado, he visto garrafas en departamentos, que tampoco porque están poniendo en riesgo a todo el resto, pero en espacio común mucho menos. ¿Tenemos tiempo para una más? Vamos con una más. Una última. Tenemos un vecino que no paga expensas hace más de 3 años. Igual usa la pileta, el Zoom y todo lo común. ¿Podemos impedirle el acceso a estos espacios hasta que pague? Bueno, excelente pregunta. No, de ninguna manera. Primero, antes que nada, aclarar que las expensas prescriben a los 2 años. Es decir, si no lo intimaron, ya de esos 3 años hay uno que no debe. Y mes a mes se van venciendo de acá para 2 años, ¿no? Hay que cortar la prescripción. ¿Quién lo hace? Otra vez, el representante legal. Nadie más. Debe mandar una carta de documento, que no es muy difícil, intimando al pago. No paga, es un juicio ejecutivo. O sea, es rápido, no hace falta mediación, nada. De hecho, no hace falta ni carta de documento, se puede iniciar el juicio aún ya debiendo 3 meses. Por ejemplo, el reglamento dice cuántos meses se debe para iniciar el juicio o alguna otra consideración, pero por lo general a los 3 meses se arranca el juicio directamente. Se corta la prescripción y arranca el juicio. Un juicio rápido, donde el título ejecutivo es el certificado de deuda que es el administrador. Que a veces, si es que hay consejo, debe ser refrendado por el consejo. Nada más. Clarísimo. Te agradecemos muchísimo. Estuvimos conversando con Juan Martín Luciani Otaño,
Él es especialista en consorcios, lo encuentran en las redes como abogado.propiedad.horizontal. También tiene su programa de radio en Profesionales de Consorcio. Muchas gracias, Juan Martín, por venir al programa. Gastón, Julieta, muchísimas gracias por haberme recibido, por la invitación. Un placer estar acá en esta radio tan prestigiosa y en su programa tan agradable ambos. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vos, la verdad que Muchas un gracias. placer. Nos Bueno. quedamos sin tiempo, Juli. Sí. No queremos dejar de agradecer, como siempre, en la operación a Jorge Gómez, en la coordinación general a Clara Sirven, en la producción queremos agradecer especialmente a Isa Gestoso, que es tan valiosa y aporta tanto a este programa, ¿no? Así es. Recuerden seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram como @derechoafondorua, estamos en X y en TikTok. También como Derecho a Fondo RUA. Y en YouTube y en Spotify nos encuentran como Derecho a Fondo Radio UBA. Todas las redes. Mi nombre es Gastón Esmulevisi. El mío Julieta Tobal. Nos reencontramos la semana que viene para seguir disfrutando de más Derecho a Fondo. Derecho a Fondo por Radio UBA.